Buenos días, soy Luis Oviedo, arquitecto y profesor asistente de producción y gestión, y hoy les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la organización a pie de obra, comúnmente llamada obrador. Vamos a empezar por la definición que dice que obrador son todas las instalaciones y construcciones temporarias y o definitivas que son indispensables como apoyo para construir lo proyectado. Ahora, ¿quién define todo esto? La decisión de cómo va a ser la organización a pie de obra es responsabilidad del interesado en el proceso de producción, quien sea el que cumple ese rol, conductor técnico o representante técnico, en definitiva, de quien dependa el costo y la calidad de la construcción. No obstante, si consideramos que el proceso de una obra de arquitectura comienza con la producción y gestión intelectual en sus diversas etapas, croquis preliminares, anteproyectos, proyectos, detalles, es necesario considerar en estas etapas el punto de vista de la ejecución, pensar, resolver y definir todos los procesos, estrategias y planificaciones que faciliten y optimicen la materialización del proyecto. Ahora vamos a analizar y desarrollar los distintos factores que intervienen en la producción y gestión intelectual y material durante la ejecución y hasta la finalización de la obra. Nos preguntamos cómo hacer un obrador eficiente y cómo tomar las decisiones correctas respecto de la organización y la logística de la obra. Existen al menos tres instancias muy reconocibles a lo largo del proceso de construcción, que como vimos en la diapositiva anterior, comienza mucho antes que la obra. La primera es analizar las condicionantes existentes para la toma correcta de las decisiones. La segunda es diseñar el obrador considerando el plan de avance. ¿Por qué? Porque debo diseñar una fábrica que produzca lo proyectado dentro de un tiempo estipulado y no en otro. Y la tercera es planificar las acciones en las distintas etapas de todo el proceso de producción intelectual y material. La condicionante 1. El estilo empresario. Cada empresa constructora o contratista de obra tiene un estilo propio que está en directa relación con su tamaño, capacidad de obra, especialidad y proyección a futuro en la actividad, ya que es muy distinto organizar la logística de una obra, si es solo para esa obra, o si la construcción es una actividad habitual de dicha empresa. Por lo tanto, existen diversas opciones respecto de todas las variables que vamos a considerar a continuación. El personal. Si el personal de obra es propio, es decir, en relación de dependencia del empresario, es distinto, así la ejecución es a cargo de subcontratistas por rubro o mixto, es decir, parte del personal propio y parte de subcontratista. Por esto, las instalaciones, espacios y servicios que se deberán prever pueden cambiar si el personal es propio, deberá cumplir con todos los requerimientos que hacen a las condiciones laborales de las personas empleadas, pero si el obrero está en relación laboral con un subcontratista,
Él será el responsable en muchas de esas cuestiones, debiendo, desde la logística de la obra, reservar los espacios para que estos puedan instalarse adecuadamente según los requerimientos del caso. Hay otras previsiones básicas generales que vamos a desarrollar en la parte de diseño del obrador. Las herramientas. El estilo empresario del contratista define la propiedad de las herramientas necesarias en obra, como así también su acopio, mantenimiento y guardado, aún en los periodos que no se usen. La responsabilidad por la guarda y mantenimiento de la herramienta cambia si esta es propiedad del contratista o propia del obrero. Inclusive es muy común que esta condición sea mixta, es decir, que el obrero tenga su herramienta de mano propia y que las herramientas más grandes sean provistas por el empresario. Y en este caso existe la doble posibilidad de disponer de la herramienta de forma propia o alquilarla en el momento necesario. Toda esta definición de la propiedad sobre las herramientas condiciona la previsión o no y la tipología de espacios de guardado en obra. Los equipos. Es habitual que las obras, para su ejecución y dependiendo de la envergadura de las mismas, necesiten de equipos especiales para etapas de demolición, movimiento de suelo, izado de elementos, perforaciones, etc. Al igual que en las herramientas, depende de quién es el dueño o quién alquila el equipo. Será la necesidad y característica de los espacios a prever en el obrador. Respecto de los materiales, el estilo de la empresa en cuanto a la gestión de los materiales condiciona y define espacios a prever para los acopios. Si un subcontrato incluye la provisión de material y mano de obra por parte del subcontratista, este velará por la guarda y custodia de los materiales necesarios, resolviendo volumen acopiado en obra, posición estratégica de este acopio, elaboración a pie de obra o utilización de material preelaborado fuera de la obra. Considerando que todos los ítems de la construcción tienen tres etapas básicas y comunes para todos como son traslado, elaboración y colocación, la correcta y estratégica posición de los ingresos y acopios mejora los tiempos de traslado interno, lo que implica un mejor rendimiento en términos de economía. El estilo empresario del contratista de obra define el tipo de acopio en obra, en un obrador central de la misma empresa, en los proveedores o quizás en todas y cualquiera de ellas a la vez. Sobre la transformación del obrador, podemos decir que las obras en construcción, a lo largo de su ejecución e independientemente de su plazo y complejidad, van sufriendo cambios en cuanto a sus necesidades de logística y asistencia. Es así que en general, en las etapas iniciales, los problemas a resolver en cuanto a personal, herramientas, equipos y materiales suelen ser muy distintos a los de las etapas medias y sobre todo a las finales. Pensemos en excavación, movimiento de suelo, fundaciones
en comparación con revestimientos, pinturas, colocación de carpinterías, es decir, tanto las herramientas a utilizar como los equipos y la calidad y fragilidad de los materiales y elementos a instalar son tan diferentes que hacen imposible que los mismos espacios den respuesta a ambas solicitudes. Es habitual que los espacios de guarda y acopio que se utilizaron a inicio de obra ya no existan, sobre todo porque la obra está en etapa final, todo desaparecerá el último día. El diseño del obrador tiene que contemplar las transformaciones que deberá sufrir, condicionado por el avance de la obra, las técnicas constructivas y el estilo empresario. Procederemos a analizar la condicionante 2, que son los recursos. Los recursos básicos de la construcción se pueden agrupar en humanos, técnicos y económicos. Y en todos ellos influye la situación del mercado. Sobre la gestión de recursos humanos, podemos decir, tanto para el caso de los profesionales, los técnicos y los obreros que tengan que trabajar o pasar por la obra que estamos organizando, tendrán distintas necesidades de habitabilidad. Además del personal propio, en obra se hace necesario celebrar reuniones de trabajo con otros actores que no son miembros del equipo propio, como inspectores, proveedores, agentes. Es decir, estos necesitarán de espacios adecuados para cada caso y en función de cada situación. Debiera ser política de la empresa la gestión de los recursos humanos en un marco de gestión de calidad tendiente a lograr las mejores condiciones de trabajo posible. Sobre todo hoy en condiciones a las que no estamos habituados, como trabajar bajo protocolos y con distanciamiento social. Hablaremos ahora de la gestión de los recursos técnicos. Las herramientas, equipos y accesorios necesarios para la ejecución de la obra necesitan de una política de gestión de recursos para cualquier estilo empresario. ¿Quién es el responsable de la guarda, conservación, mantenimiento, traslado, uso y stock? Debería ser considerado como de suma importancia. Todos estos aspectos influyen en la toma de decisiones al momento de diseñar un obrador, ya que pueden cambiar las condiciones de los espacios destinados a estos recursos, comúnmente llamados pañoles. Gestión de recursos económicos. La disponibilidad o no de recursos económicos para encarar una obra puede definir las instalaciones del obrador. Es decir, que dependerá del capital propio, de la financiación de proveedores, adelantos y o acopios de obra o a créditos del sector financiero. Situación del mercado. Al ser la construcción una actividad comercial,
no está ajena a las variables del mercado que impone condiciones generales por sobre las particulares del empresariado. ¿Cómo puede influir una situación de mercado en desarrollo creciente o en un mercado deprimido? Seguramente ambas situaciones van a influir fuertemente en todas las decisiones estratégicas y la forma de gestionar absolutamente todos los recursos. Otra de las principales condicionantes, obviamente, es el tipo de obra. En este caso nos referiremos exclusivamente a las obras de arquitectura. Haciendo una primera clasificación en distintos tipos de obras, reconocemos como típicas a las siguientes: vivienda unifamiliar, viviendas colectivas, urbanizaciones, instituciones e interiorismo. Sobre las viviendas unifamiliares, podemos decir que son tipologías con innumerables condicionantes en logística constructiva. Si es obra nueva, si es refacción, ampliación, si están habitadas o no, si el dueño es el administrador, y tantas otras opciones como combinaciones posibles hacen que todos los factores analizados en estilo empresario y gestión de recursos tienen en esta tipología la más amplia variedad de opciones. La definición de los espacios necesarios, tanto descubiertos como cubiertos, protecciones, acopios, sanitarios, acometidas de servicio, etc., son necesarios de definir antes del inicio de los trabajos, como premisa fundamental. Sobre los otros tipos de obra, vivienda colectiva, urbanizaciones, instituciones, interiorismo, tienen también su lógica propia, pero dada su escala y complejidad, por lo que serán ejecutadas por empresas de mayor envergadura, con cierto grado de especialidad en el rubro, habituados a este tipo de construcciones y con más experiencia en la organización de la logística de la obra. La otra condicionante fuertemente ligada al tipo de obra, por eso está en el mismo número de condicionantes, es el tipo constructivo. A los diferentes tipos constructivos los podemos clasificar globalmente en 4 grandes grupos. Los convencionales o tradicionales, que son los de todo tipo de mampuestos, hormigones armados in situ, hormigones armados a la vista, mampuestos revocados, losas de hormigón, etcétera, etcétera. Generalmente son ejecutados por vía húmedo y obviamente son los más conocidos. El otro grupo son los no convencionales, que son más nuevos en el mercado, como por ejemplo los paneles estructurales de hormigón proyectado con alma de polietileno expandido, o los sistemas de encofrados trepantes que permiten construir estructuras envolventes simultáneamente, por citar
a los más conocidos en el mercado. Después tenemos los prefabricados, los que tenemos sistema de panelería en seco, prefabricado de hormigón armado de grandes luces. Uno de los ejemplos es algunos estadios y también las escuelas construidas por la provincia hace unos años, con toda envolvente y estructura de hormigón premoldeado. Y también tenemos las naves industriales con sistemas en acero. Existen también los mixtos que combinan uno o más sistemas a los que hemos hecho referencia. La definición y elección del tipo constructivo es determinante en todas las etapas de diseño y construcción de una obra. Por lo tanto, también lo será para la organización a pie de obra. Ya desde el inicio del proyecto conocemos el terreno, su forma, su topografía, su capacidad portante y de escurrimiento, su clima y todas sus características intrínsecas. Debemos observar también otros factores como construcciones existentes, construcciones linderas, tener en cuenta los vecinos, qué tipo de vecinos, la existencia de arbolado, las acometidas de servicios, cualquier obstáculo para el ingreso, como son bocas de tormenta o postes de energía eléctrica con transformadores, etc. Por lo tanto, es conveniente tener un conocimiento profundo del sitio, porque puede ofrecernos un sinnúmero de soluciones a problemas de logística y organización de obra. La próxima condicionante a analizar es la situación de nuestro terreno. Los accesos y la red vial adyacente al predio es un factor condicionante para la toma de decisiones en el diseño de accesos y eventualmente salida de vehículos. La distancia de esquina, la jerarquía vial, el radio de giro de los camiones y su porte es necesario verificar en situaciones de difícil acceso. Los servicios de energía, agua, gas, cloacas, telefonía, datos, etcétera, debemos verificar su existencia, pero por sobre todo su factibilidad, porque la inexistencia de alguno de ellos en la cantidad y calidad que requiramos obligará a prever soluciones alternativas que siempre serán más costosas y complicadas. Los recursos humanos. Deberemos verificar la existencia de profesionales, operarios, subcontratistas en la zona, como también así sus usos y sus costumbres. Sobre la normativa de aplicación,
En general existe una normativa común en cuanto a las condiciones de seguridad, habitabilidad y salud de los trabajadores en obra, pero cada región puede tener particularidades que pueden generar condiciones especiales en lo referido al obrador. Hoy más que nunca, con las distintas condiciones sanitarias entre las distintas zonas. Servicios básicos. Los servicios básicos son el transporte público, sanidad, seguridad y bomberos. Debemos relevar y conocer perfectamente todos estos servicios a fin de requerirlos sin demora si fuese necesario. Por eso, la situación particular del entorno inmediato y regional de la localización de la construcción implica una condicionante al momento de definir la organización a pie de obra, sobre todo en situaciones alejadas y de difícil acceso. Analizaremos ahora la condicionante costos. Creo la condicionante por excelencia. Inversión inicial. La inversión inicial, como todo insumo de la construcción, la organización tiene un costo. Y desde el punto de vista financiero, se debe definir la inversión inicial factible de sostener. Cualquiera sea el tipo, tamaño y complejidad de la obra a encarar, tendrá una inversión inicial en el rubro obrador. Esta inversión inicial dependerá de la gestión de los recursos económicos, como ya hemos analizado. Periodo de amortización. El costo de inversión en logística de la obra es un costo directo de la misma, pero algunos de los elementos componentes del obrador pueden amortizarse en varios usos, es decir, dividir su costo en varias obras. Porcentaje de incidencia. Algunas empresas definen inicialmente un porcentaje de incidencia del obrador sobre el costo total de la construcción. Es razonable pensar en un porcentaje de entre 1 y el 2%, pero depende de muchos factores. Verificar el porcentaje de incidencia es fundamental para tener un control económico de los gastos y posibles desviaciones de lo real por sobre lo proyectado. La inclusión en el costo de obra. La actividad de la construcción es una actividad comercial. Esto implica que su organización incide directamente en el costo final, siendo su logística un costo directo del constructor, ya que es él quien debe ordenar los procesos de producción. Otra de las principales condiciones enunciadas es el diseño global del obrador.
El diseño del obrador se resuelve en un plano esquemático que define todos los elementos necesarios de instalar, construir o recuperar, también los existentes, y se debe definir su tecnología, características y dimensiones de la misma forma que un legajo de proyecto de arquitectura, ya que son áreas, sectores o instalaciones que deberán ser presupuestadas, compradas y construidas tal como la arquitectura misma del proyecto. En este plano, la obra de arquitectura propiamente dicha se sintetiza como un perímetro sin definiciones, ya que el problema a resolver es del obrador. Su nivel de definición dependerá de la complejidad de estas instalaciones. Ya definido nuestro sitio, el emplazamiento de la obra, debemos ir definiendo los accesos, los ingresos, el cerco perimetral, el portón de ingreso, el control, es decir, el guardia, hoy más importante que nunca, con el cumplimiento de los protocolos, el cartel de obra, la ubicación de las oficinas, la ubicación de los acopios al aire libre, áridos, tierra, escombros, hierro, la definición de los acopios bajo techo en contenedores para algunos materiales como cal, cementos y pegamentos, los espacios para la guarda de herramientas, la ubicación de los equipos, montacarga, mezcladores, la ubicación de los talleres, las acometidas de servicios que hemos repetido que son vitales, como ya lo hemos analizado, y conviene realizarlas si las instalaciones de los servicios, si las acometidas son nuevas, en el inicio de la construcción del obrador. Y si son existentes, reemplazarlas para que ya queden de forma definitiva para evitar cualquier inconveniente. Tenemos que ubicar los sanitarios, baños, donde está ubicado el botiquín o la sala de primeros auxilios, la distribución interna de los servicios, ya sea de agua, luz, iluminación, electricidad, datos, etc. También debemos definir las zonas de estacionamiento y circulación. Con esto tenemos analizados varios factores que hacen en general a todos los obradores. La tercera y última gran condicionante que analizaremos es la planificación de las acciones previas
al inicio de la obra. Al igual que todo problema constructivo, el obrador necesita un proceso de planificación y programación. Hay básicamente 3 etapas claras e importantes a lo largo del proceso de análisis y toma de decisiones que son: etapa 1, previa a la formulación de la propuesta económica. En este momento es cuando se define el costo de inversión. El obrador se diseña, se resuelve y se planifica la logística de la obra. Etapa 2. Finalizada la contratación y antes de comenzar los trabajos, es una etapa preparatoria y en la cual se elabora la documentación necesaria para todas las tramitaciones previas al inicio de la obra, como acometidas de servicio, programación del montaje de las instalaciones, definición de procesos de incorporación de elementos en función del plan de avance y necesidades técnicas de la construcción a realizar. La etapa 3, al recibir el sitio y previo al inicio de la obra. Al momento de suscribir el acta de inicio de la obra, entre director de obra, propietario y responsable de la ejecución, ya corresponde dar inicio a la construcción y montaje de los elementos integrantes del obrador. Normalmente se da inicio a las acometidas de servicios, cercos perimetrales, elementos de seguridad y servicios de apoyo para el uso del personal. La evolución y mutación del obrador. El obrador va cambiando a medida que avanza la obra y se va adaptando a las necesidades de cada etapa constructiva. Por momentos son necesarios grandes espacios de acopio al aire libre y plantas de elaboración de morteros y mezclas, y en otras etapas son necesarios espacios con seguridad para acopiar objetos e insumos de valor. La correcta planificación de la evolución y mutación del obrador permite dar continuidad sin interrupciones al plan de avance de obra. El obrador es un proyecto de logística organizacional que permitirá un desarrollo de la ejecución según lo planificado y que no estará a la vista cuando la arquitectura esté terminada. Está al servicio de la construcción y contribuye a una mejor calidad final del producto. Un obrador bien organizado permite cumplir los objetivos propuestos dentro de los costos previstos. Acá podemos ver cómo va transformándose y mutando el obrador desde el mismo inicio de las tareas hasta la obra de arquitectura ya terminada y referida a un plan de avance de dichas tareas. Veremos ahora 2 casos reales de organización a pie de obra. El primero es una vivienda en un barrio cerrado. Lo primero, si ven en la diapositiva en la esquina superior izquierda,
es la realización de la acometida de electricidad y de agua. A su derecha está la ubicación del contenedor que va a servir para guardar equipos, herramientas y algunos materiales. En las fotos de abajo también se distingue el baño, volvemos a ver el contenedor y ya la provisión de los primeros materiales para realizar las armaduras de las fundaciones. Y en la otra foto se ve dos palas cargadoras realizando la extracción del suelo vegetal y aportando el material 0,20 para la compactación del terreno donde va a estar ubicada la obra. Acá ya se nota dónde va a estar ubicada la obra, sigue, después hay un equipo trabajando, si se dan cuenta no tiene problemas de espacio para movilizarse, la verdad que tiene espacio para trabajar muy cómodamente, y después se ve cómo va evolucionando ya con las vigas de fundación y la primera hilada de mampostería de fundación y capa hiladora. Acá se puede ver cómo están ubicados los áridos y la máquina hormigonera en el centro de la construcción para estar equidistante de todos los lugares de la obra, para hacer más cortos sus recorridos. Y también se ve los acopios en pallet, cómo están distribuidos alrededor de la obra. En esta podemos apreciar el acopio de los últimos hierros que van quedando. Podemos observar también el tablero móvil que provee energía eléctrica y que es un tablero que tiene protecciones termomagnéticas y también un disyuntor diferencial. En la diapositiva arriba a la derecha se puede ver la provisión de materiales elaborados fuera de la obra, que es el hormigón, y de un equipo que ocasionalmente ese día va, que es la bomba de hormigón para la realización de la losa. La diapositiva de la izquierda es de una obra en donde, si ustedes se fijan, el tendido eléctrico, inclusive con tableros y transformadores, está pegado a la línea de edificación y existe prácticamente un cruce en donde estaría trazada la ochava de la obra. Si se fijan, están personal de EPEC trabajando, corriendo los postes hacia el cordón vereda. Esto obviamente es una obra que hay que pagarla. Hay que pagarla a la empresa que aprovisiona la electricidad, en este caso EPEC. Es decir, lo que pensaba que era bueno mostrarle, cómo a veces las instalaciones de infraestructuras nos pueden condicionar y nos pueden sumar un costo a la obra
que por ahí no lo teníamos previsto, si no nos percatamos del mismo. La otra obra es para mostrarles cómo se transforma y cómo se trabaja en un obrador cuando hay un trabajo que hay que realizar con un método que es un poco más complicado, un método de fundación, que es una fundación de pilotes con lodos bentoníticos, un poco más complicados que si excaváramos en seco. Ahí se ve la máquina pilotera con su espacio, se ve el tanque de provisión de agua, se ve el tanque de mezclador de bentonita. Acá se ve un pozo de acopio del barro, porque esto hay que sacarlo con camiones desagotadores, porque es contaminante la bentonita. Ahí tenemos acopiados en el resto del terreno las armaduras de los pilotes, y ahí ven ustedes trabajando simultáneamente dos equipos de gran porte y una mini pala cargadora. Hay uno que está perforando, el otro que está izando las armaduras, y la pala que está sacando los restos de la excavación y acopiándolos. Acá se puede ver la zona de doblado de hierros y el acopio también de los hierros ya doblados, en este caso se ven estribos de cabezales. En la otra foto podemos observar que el cerco perimetral, los paneles del cerco perimetral de la obra son removibles para poder hormigonar colocando esas bandejas desde la calle hacia el subsuelo de la obra. La otra foto también se ve cuando se puede hormigonar en forma directa con una bandeja. También hay que hacer algunos elementos accesorios como la bandeja que nombre. Y si no, hay que acudir a otros equipos que son a una bomba con grúa para el hormigón. Acá vemos cómo se va transformando lo construido en zonas de uso, descarga de puntales, en ingreso, en zonas de permanencia del guardia. Y acá está esto. Cuando hacíamos la primera parte teníamos todo el terreno que estamos viendo ahora, que estaba disponible. Pero bueno, ahora no teníamos ese terreno disponible para los acopios de las armaduras de los pilotes y de algunos otros materiales, así que recurrimos a alquilar un terreno cercano para poder lograr que sigamos avanzando con la obra. Es decir, que hay que considerar no solo el propio terreno, sino también algunos terrenos, en este caso adyacentes. Muchísimas gracias.